laboratorio nacional de referencia para el diagnóstico de los arbovirus en Argentina. Entonces, nada, tenemos mucho trabajo con este tema, pero también para resumirlo en una charla, y en una charla que sea práctica, que nos sirva, digamos, para el manejo diario, era como un poco un desafío, pero bueno, vamos a intentarlo. O sea, la charla no va a ser tan profunda, sino que busca ser un poco práctica para el manejo diario, digamos, nuestro. Los arbovirus. ¿Qué son los arbovirus? Los arbovirus son virus transmitidos por artrópodos. Eso significa, arbovirus no es una familia viral, no es un género, es simplemente una forma de agrupar diferentes enfermedades que son transmitidas por artrópodos. Constituyen un grupo de familias y géneros y tenemos más de 100 arbovirus que pueden causar enfermedades en humanos. Los más importantes en las Américas hoy son los flavivirus, dengue, zika, fiebre amarilla, virus del Nilo Occidental y la encefalitis de San Luis, y dentro de los alfavirus el chikungunya. ¿Cuál es la situación regional que estamos en este momento? Estamos viendo que Brasil está teniendo una epidemia grande de dengue, tiene dengue 1 y dengue 2 circulando, tiene casos de chikungunya y de zika. Bolivia está en una situación similar con circulación de los 3 arbovirus principales. Paraguay está teniendo un gran brote de chikungunya y dengue, no ha tenido reportes hasta ahora de casos de zika, y por ejemplo Perú, también otro país de Sudamérica, está teniendo circulación de 3 serotipos de dengue en este momento, chikungunya y casos de zika también. La importancia de esto, de por qué se monitorea esto es a la fecha 11 de mayo, está publicado en la página de la OPS, porque bueno, por lo que ven la magnitud, estas virosis tienen la posibilidad de hacer grandes brotes y saturar el sistema de salud, eso en primer lugar, y en segundo lugar también la importancia de que tienen síntomas y signos similares, lo que dificulta el diagnóstico entre cada una, el diagnóstico diferencial entre cada una de ellas, y el riesgo del manejo inadecuado, porque vamos a ver que clínicamente tienen diferentes manejos, sobre todo el dengue, el tratamiento del dengue, que puede cambiar la letalidad de estas enfermedades, y ese manejo inadecuado me puede llevar a potenciales eventos fatales. La vigilancia en Argentina, por este motivo, no solo por los arbovirus, sino porque tenemos otras patologías de presentación clínica similar, se vigilan como síndrome febril agudo inespecífico, que la definición es persona que presenta al momento de la consulta o haya presentado en los últimos 15 días fiebre de menos de 7 días de duración, mialgia, cefalea, sin afección de la vía aérea superior, eso es importante, y sin una etiología definida. El diagnóstico clínico tiene que orientarse por la definición de caso. Esto se volvió a ratificar en la última revisión del Manual de Normas y Procedimientos de Enfermedades de Notificación Obligatoria, porque todas estas patologías son de notificación obligatoria, nominal, y por la epidemiología. También nosotros hacemos lo que es la vigilancia del laboratorio, la vigilancia integrada, o sea, cuando entran muestras sospechosas, ahora en este momento estamos en brote, entonces estamos estudiando un porcentaje de las muestras, o sea, pero cuando estamos en periodo de interbrotes, el estudio de cada caso sospechoso generalmente se hace más amplio y se procesa para cada una de estas patologías a medida que van dando negativa para la otra. Bueno, esto es para que lo veamos más o menos gráficamente. A la semana epidemiológica 18, que sería la publicación del último boletín de la semana pasada, el último que publicó el Ministerio, los datos dicen que tenemos casi 100.000 casos confirmados de dengue y vemos que la gran mayoría son autóctonos, o sea que tenemos transmisión en Argentina. Tenemos 56 casos fallecidos a la fecha, tenemos una letalidad baja dentro de todo. Esto se ha logrado en las Américas, disminuir la letalidad gracias al empleo, digamos, de estas guías para el tratamiento clínico. Todos los grupos de edad están siendo afectados, vemos que tenemos casos notificados de menores de 1 año, máximo 87. 16 jurisdicciones del país han confirmado circulación autóctona y los serotipos que tenemos circulando hoy son a predominio de dengue 2, el 80%, pero nosotros en Argentina, al igual que Perú, tenemos los 3 serotipos, el dengue 3 en una poca cantidad, pero tenemos también. Esto lo que nos genera es un problema también para el futuro, ahora vamos a ver por qué. La situación con chikungunya, tenemos menos casos, pero tenemos la mala suerte que los tenemos acá en Pergamino, somos parte de las jurisdicciones que estamos reportando transmisión autóctona de chikungunya. Y bueno, y el otro arbovirus que también tenemos, que sabemos que es endémico
endémico en Argentina y que también tenemos en Pergamino, es el virus de la encefalitis de San Luis. Hace unos años tuvimos un pequeño brote y cada tanto tenemos algún caso confirmado de encefalitis de San Luis también en Pergamino. Bueno, dengue, familia Flaviviridae, tiene 4 serotipos, tiene inmunidad homóloga, o sea, yo no me voy a volver a enfermar del mismo serotipo de dengue, pero sí me puedo enfermar por cualquiera de los otros serotipos, entonces se supone que hasta 4 veces puedo llegar a tener dengue. La transmisión principal es la vía vectorial, pero también puede haber transmisión transplacentaria y transfusional. La viremia en el hombre empieza más o menos 1 o 2 días antes del inicio de la fiebre hasta los 6 días posteriores. Y el periodo de incubación es de 5 a 7 días aproximadamente, pero puede ir 1 o 2 semanas. Lo importante del periodo de viremia es que esta es la persona que va a ser la fuente de contagio para las otras, porque si el mosquito pica más o menos alrededor de 10 días que picó a la persona que está en periodo de viremia, se vuelve infectante y sigue infectante para toda su vida. Las infecciones por dengue, otro problema que tienen en esta amplificación, es que el 80% son asintomáticos o oligosintomáticos, ni siquiera consultan, el 80%. Y las infecciones sintomáticas pueden variar de formas leves a moderadas, que este va a ser el gran grueso, digamos el 80 o más del 80% de los casos van a tener esta forma clásica de dengue, que es ese síndrome febril inespecífico, acompañado, bueno, cefalea, todo lo que vimos en el síndrome, digamos, manifestaciones inespecíficas. El exantema puede estar presente o no, puede ser pruriginoso o no. Y las formas graves, que lo que tenemos que tratar de evitar, porque este sí tiene una elevada letalidad, son las pérdidas de plasma debido al aumento de la permeabilidad vascular, las grandes hemorragias y la afección de un órgano específico en forma severa. Estos pacientes, el dengue es muy dinámico, la persona puede estar aparentemente o relativamente con un buen estado general y a las pocas horas está haciendo un shock por dengue, es muy dinámico. Entonces, como yo no sé cuáles son los pacientes que van a evolucionar a esa forma fatal, digamos, el 80% se va a recuperar y va a andar bien, digamos, pero yo no sé cuál es el porcentaje que no lo va a hacer, hay que hacer un seguimiento estricto, hay que seguir al paciente cada 24 horas. Y esa forma de ese dinamismo de la enfermedad hizo que esta hoy sea la clasificación del dengue. Si ven las guías viejas, el dengue antes se clasificaba en formas hemorrágicas, tenía otra clasificación. Esta clasificación lo que busca es ser práctica. Tengo un dengue sin signos de alarma, ¿cómo lo trato? Con signos de alarma, lo trato diferente, y ya si es un dengue grave, obviamente va a ir a terapia intensiva. Esto más o menos para graficar cómo son las etapas de la enfermedad. Las etapas tienen, digamos, vemos que la mayoría de los pacientes se va a quedar en esta etapa. Va a ser un cuadro febril más o menos prolongado, se va a desaparecer la fiebre, lo tengo que controlar 48 horas hasta 48 horas después de que pase la fiebre, monitoreando los signos de alarma, y seguro se va a recuperar. El problema es que el otro porcentaje va a entrar en esta fase, que es cuando baja la fiebre, vemos que empieza a aumentar el hematocrito, esto es porque aumenta la permeabilidad capilar, bajan las plaquetas hoy se vio que sirve, antes era un factor de riesgo, uno de los factores de gravedad, pero hoy se vio que la plaqueta en realidad lo que sirve es para monitorear la actividad de la enfermedad. Cuando las plaquetas empiezan a bajar, generalmente está entrando en esta fase, pero cuando empiezan a subir es porque sabemos que el paciente se está recuperando. Y vemos acá la viremia en la etapa febril y el aumento de los anticuerpos. Bueno, ¿quién sospechamos dengue? Dijimos que teníamos que usar la definición de caso. Y la definición de caso, bueno, lo mismo que dijimos, el síndrome febril agudo inespecífico, que presenta cefalea, dolor retrocular, malestar general, mioartralgias, anorexia, náuseas, diarrea o vómitos, erupciones cutáneas, petequias o prueba del torniquete positivo, leucopenia y trombocitopenia. ¿Qué hacemos ante este paciente? Entonces, nosotros con esto tenemos, bueno, la posibilidad de que sea un dengue, obviamente con los antecedentes epidemiológicos del caso, ¿no es cierto? Lo primero que tengo que hacer es, bueno, tratar, cuando estamos en periodo interbrote, porque vamos a decir, hay dos escenarios posibles. Un escenario donde no tengo circulación autóctona en ese momento y tengo que sospecharlo y tengo que ver cómo actuar y notificar. Y otro el escenario cuando yo ya sé que estoy teniendo casos de dengue o casos de chikungunya cuando estamos en brote. Entonces, cuando no estamos en brote, sí o sí tenemos que
buscar la confirmación por laboratorio y notificar a la autoridad sanitaria. ¿Eso cómo se hace? Se completa la ficha de síndrome febril, la pueden descargar, la que ponen en el Google, ficha de síndrome febril, es la misma que se usa para todas las patologías estas, para la fiebre hemorrágica, para el hantavirus, todas las enfermedades del grupo la pueden notificar con esto, y tiene que estar completa. Tomar la muestra y notificar por CISA, o sea, todos los datos que van a la ficha tienen que estar notificados en el CISA. ¿Por qué la importancia es? Porque nosotros desde el consultorio siempre estamos pensando en esto, pero el CISA lo que busca es esto, estar todo el tiempo, si el sistema es dinámico, me va a permitir tomar las acciones de prevención y control a tiempo para evitar el brote y la diseminación. Y lo segundo que tenemos que hacer con el mismo paciente, todo el mismo día antes de que se vaya de consultorio, es buscar los signos de alarma. Y los signos de alarma en el dengue es lo más importante que tenemos que saber, y generalmente en periodos donde tenemos brote, lo que se recomienda es dárselo por escrito al paciente que voy a mandar a la casa, dárselo por escrito porque si presenta dolor abdominal intenso o a la palpación del abdomen, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, impotencia. Los enumero porque son lo más importante en el dengue, no porque tenga ganas de enumerarlo, pero hepatomegalia y aumento progresivo del hematocito. Si tiene uno de estos signos, ese paciente se tiene que internar, por eso es lo importante. Bueno, entonces, paciente no presenta ningún signo de alarma, tengo que evaluar condiciones coexistentes, riesgo social o comorbilidades. Si tiene enfermedad renal se interna, si tiene coagulopatía se interna, si tiene una diabetes descompensada se interna, las embarazadas se internan, y en general el riesgo social ese también lo evaluamos los médicos y sabemos que muchas veces tenemos que internar pacientes que podrían tranquilamente manejarse ambulatorio. Bueno, si todo esto está ausente, este paciente, que es la mayoría de los pacientes con dengue, se puede manejar en el domicilio con hidratación por vía oral, paracetamol para la fiebre y el dolor y las pautas de alarma. Ahora, si están presentes, lo que dije, evalúa el médico en ese momento, ¿no es cierto? ¿Qué paciente tengo enfrente? Y veo si lo interno, si no lo interno. Ahora, si presenta uno o más signos de alarma, el paciente se interna. Pertenece al grupo 2 de tratamiento, y si tiene alguna de estas manifestaciones, este paciente se recomienda ya directamente internarlo en unidad de terapia intensiva, que serían el shock hipovolémico, distrés respiratorio por acumulación de líquidos, sangrado grave o daño orgánico importante. El tratamiento, lo que dicen todas las guías es que el tratamiento tiene que ser inmediato en el sitio donde yo estoy diagnosticando el paciente, sea una salita. Entonces al ambulatorio, al paciente que está clasificado sin signos de alarma, dice que en menos de 60 minutos tiene que ya estar empezando a tomar líquidos, sales de rehidratación oral, caldos, etc. El paciente que tiene signos de alarma pero no tiene un dengue grave en el momento, tiene que ser atendido en menos de 30 minutos, y el paciente con dengue grave, que en el momento hay que ponerle una vía y empezar a pasarle líquidos, porque ese es el tratamiento del dengue. Acá les pongo, no voy a nombrar todo el tratamiento, pero simplemente para que vean qué es lo que les decía. Tratamiento vía oral en domicilio, esto es a criterio del médico. El tratamiento en sala que se puede hacer, que van a ver que no hay ningún secreto, es simplemente administrar solución fisiológica o lactato. Y acá te explica que lo que se recomienda es pasar 10 mililitros kilo-hora en una primera hora y ir evaluando con el hematocrito y la respuesta clínica cómo está ese paciente y hacer esas repeticiones seguidas, ¿no? Y viendo si se recupera o si no se recupera. Bueno, si no se recupera o empeora, tiene que pasar a terapia. La última recomendación del ministerio ya no ponen más esto, directamente ponen según el protocolo de la UTI, digamos. Ni siquiera, esto obviamente que sigue siendo una recomendación vigente, pero ya en las nuevas guías dice según protocolo, porque claro, este paciente ya generalmente tiene comorbilidades y cosas que no podemos decir. Perdón, el de consultorio común, sí. ¿es el laboratorio diario? No necesariamente. Las guías dicen que el paciente se puede tratar si si está disponible y puedes hacer un hematocrito, el hematocrito porque te va a ayudar, es un signo más para darte cuenta si el paciente está empezando a hacer extravasación plasmática. Pero si no, con todos los otros signos clínicos se puede monitorear al paciente. Eso depende de la disponibilidad que tenga cada uno.
porque las guías en realidad se arman para toda América, entonces las circunstancias no son las mismas en Pergamino a lo mejor que en un medio rural en Bolivia. Entonces, si está disponible se usa, si no está disponible no es necesario. No es que está... Ani, dos cosas, sí. La cuestión del diagnóstico etiológico y sí o sí lo mismo la notificación respecto a si no vas a pedir serología. Exacto, sí, claro. Eso era, lo iba a decir después que terminaba con esto, pero te lo digo ahora. Esa notificación con la ficha concisa, con laboratorio, es lo que dije. Eso es cuando no hay brote, que tenemos que sí o sí detectar a todos los casos posibles para que no haya brote. Ahora, cuando ya tengo un brote declarado, que tengo 100 casos en el mismo barrio, todos esos casos ya se pueden confirmar simplemente con la clínica y por nexo epidemiológico. Eso es válido, pero eso si bien a ese paciente no le voy a tomar un laboratorio para hacer diagnóstico laboratorial, a ese paciente le puedo hacer una notificación mínima. Se puede notificar directamente con una ficha chiquita o cargar en CISA los datos básicos, digamos, de contacto, porque ese paciente sí, después las autoridades sanitarias tienen que ir a hacer las medidas de control. El paciente tiene que estar notificado, pero no es necesario sacarle laboratorio. Se hace simplemente la notificación nominal, sin laboratorio. ¿Queda claro o confundí con eso? No, está perfecto. Acá en Pergamino lo que siempre se hace es a través de avisás o la clínica tiene un número donde avisarlo directamente con la municipalidad, ¿no es cierto? Con la parte de epidemiología. No es que cada médico lo haga. No, ya sé. Eso en realidad, si vamos a lo que dice la norma, cada uno lo debería hacer. Cada lugar tiene exactamente. Cómo es la derivación de muestras, por eso me adelanto un poco al laboratorio, digamos, pero hoy por hoy todos nosotros tenemos acordado con la región cuarta que todo lo que sacan los laboratorios, las fichas, todo se deriva, no van generalmente directo al instituto, antes sí, pero para una organización también de la región nos han pedido que todo vaya a la región y la región sanitaria es la que nos deriva a nosotros. Bueno, la definición de caso de chikungunya la pongo, pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más así en profundidad. Este no es un flavivirus, sino que pertenece a la familia Togaviridae y es un alfavirus. También tiene el mismo vector, por eso, y tiene presentación clínica similar, por eso se estudia en conjunto. Vemos acá que también puede presentar viremia incluso antes de la fiebre, y el mosquito pasa exactamente lo mismo con el dengue. El periodo de incubación extrínseca, que sería el tiempo que tarda el mosquito en volverse infectante, es similar también al dengue. Acá también hay que tener en cuenta que en el embarazo hay un riesgo de transmisión, generalmente cuando la mamá está virémica en el momento del parto, y eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que monitorear al recién nacido, ¿no es cierto? No se ha evidenciado transmisión a través de la leche materna, y también ha habido casos de exposición en laboratorio y hay la posibilidad de transmisión de hemoderivados. Y eso es para todos los árboles en general, digamos. Es una discusión que tenemos pendiente con la gente de hemoterapia, digamos, de qué hacemos cuando hay un brote con las donaciones de sangre. A nosotros nos pasa que estamos sacando plasma, ahí después vamos a entrar porque me explayo en ese tema, digamos, pero estamos sacando plasma en una población que está teniendo un brote de arbovirus, de dengue, de chikungunya, porque también hay casos de dengue. Y no se está monitoreando, la ley no lo pide, y bueno, es una discusión que tenemos que dar todavía. Bueno, y para los que no lo saben, creo que esto ya lo vieron todos, pero chikungunya significa aquel que se encorva por la posición antálgica que adopta el paciente. Periodo de incubación, 1 a 12 días, una enfermedad también, sería un síndrome febril, donde lo que más me llama la atención son las artralgias. Siempre que tenga presentación típica, ¿no? Generalmente son simétricas, afecta más tobillos, muñecas, articulaciones pequeñas de la mano, pero puede afectar articulaciones grandes, también puede ser migratoria, y ocasionalmente el chikungunya puede afectar, no lo voy a enumerar, pero prácticamente todos los órganos, o sea, puede dar miocarditis, meningitis, insuficiencia renal, afecciones dermatológicas, es una enfermedad bastante compleja, digamos. Tiene una fase aguda, la mayoría de los pacientes van a tener una fase aguda, que generalmente son 5 o 10 días y el paciente se recupera, pero se considera fase aguda hasta el final de la tercera semana. Un porcentaje de casos va a pasar a la fase posaguda, que se considera la fase posaguda desde el inicio de la 4ª semana
hasta el final del tercer mes, que los síntomas pueden ser continuos o el paciente puede estar bien y volver a recaer, digamos, durante ese periodo, y una fase crónica que puede durar años. En ese ya el tratamiento de esos casos es un poco más complejo. Las formas graves son poco frecuentes, pero tengo que tener especial cuidado en neonatos menores de 1 año, mayores de 65, enfermedades crónicas y embarazadas. No tiene un tratamiento específico. Y acá les pongo la recomendación, la última recomendación de este año del tratamiento de chikungunya en etapa aguda. Esto es sacado de las orientaciones para la vigilancia y el diagnóstico que hizo el Ministerio de Salud en este año. Y fíjense, dice, esto también está sacado de las guías internacionales, pero bueno, Argentina decide qué adapta para su país, ¿no es cierto? Y bueno, son medidas generales. Dice que no es necesario hacer en esta etapa estudios radiográficos de las articulaciones. La consulta más frecuente es, ¿puedo usar corticoides? ¿Qué le doy a este paciente que tiene tanto dolor? Porque el paracetamol generalmente no alcanza. Y bueno, lo recomendado como segunda línea es tramadol o codeína. Y la guía claramente dice que corticoides durante la etapa aguda de chikungunya no se recomienda. Eso lo dicen todas las guías. Así que... Y después ya en la etapa subaguda o en la etapa crónica, en esa sí ya se puede empezar a usar AINES, sí ya se puede usar corticoides, y bueno, ya después si pasa la etapa crónica dice que tiene que haber un manejo interdisciplinario, consulta con el reumatólogo, consulta, digamos, ya se empieza a pensar a lo mejor otro tipo de manejo con otras drogas, pero bueno, esto es lo que vamos a ver la mayoría de nosotros. Zika. Bueno, la transmisión principal es vectorial, pero se ha documentado transmisión sexual, infecciones perinatales congénitas, que eso también es lo característico del Zika, lo que asusta del Zika, es que puede afectar a la embarazada, y también a través de transfusiones y trasplantes. En Argentina el primer caso 2016, y nosotros debutamos así. Primer caso de transmisión local fue por vía sexual en la provincia de Córdoba. Después tuvimos un brote en la provincia de Tucumán con casos autóctonos, transmisión ahí. Y también el mismo año tuvimos el primer síndrome congénito, no de América, pero en Argentina, debutamos completos. Caso sospechoso. ¿En quién sospecho Zika? Obviamente que todo siempre es asociado a la epidemiología, porque si no es más difícil. Pero acá lo que llama la atención es que lo más característico no es la fiebre, sino el exantema. Esta enfermedad, aparte de hacer diagnóstico diferencial con la sarcovirosis, hace diagnóstico diferencial también con las enfermedades exantemáticas, porque es lo más frecuente. Vemos que la fiebre generalmente no es tan intensa, puede haber conjuntivitis, edemia periarticular. Además del caso sospechoso, hay definiciones de caso sospechoso para cada una de estas enfermedades. No lo iba a poner todo porque es demasiado, digamos, pero Guillain-Barré asociado a Zika, la embarazada en áreas de circulación viral, ahí está la vigilancia del síndrome congénito y también de la transmisión vertical. ¿Qué pasó? Acá. Otra consulta muy frecuente que tenemos es personas que han viajado, que tienen sospecha de haber tenido Zika, mujeres gestantes, ¿cuánto esperar para embarazarse? Y bueno, la recomendación en todas las guías es que la mujer tiene que esperar 8 semanas después de haber estado expuesta, o 8 semanas después de la enfermedad, pero en el caso del hombre que haya tenido la infección o haya estado expuesto, el plazo es 6 meses. Fiebre amarilla, perdonen, muy rápido, díganme, yo porque no quiero... Bueno, el virus de la fiebre amarilla, latente, lo tenemos en Brasil, lo tenemos en Bolivia, siempre está ahí agazapado en el ciclo selvático. Esta enfermedad si entra en la zona urbana nos va a dar un dolor de cabeza terrible. Por suerte tenemos una herramienta, pero no se está usando lo suficiente. La fiebre amarilla generalmente mantiene un ciclo silvestre que está porque donde se da entre mosquitos, que estos no son aedes, son mosquitos selváticos, y primates no humanos. Y ahí está. Y ahí entra el hombre al ciclo selvático ocasionalmente
Bolivia, Brasil tienen algún caso reportado humano, pero generalmente siempre están precedidos por epizootias, muerte de monos. Entonces hoy la vigilancia de la fiebre amarilla, más que concentrada en los casos humanos, está vigilando, digamos, los animales, la muerte de monos. Eso es donde están prestando más atención porque quieren evitar esto. Porque la fiebre amarilla realmente esta enfermedad tiene una letalidad altísima, no tiene un tratamiento específico. En Argentina tenemos zonas donde se puede dar esto, incluso hemos tenido epizootias, la última fue 2007-2008, la última fiebre amarilla humana fue en el 1905, pero siempre está ahí, siempre puede volver. Y lo que tenemos de importante, bueno, acá les puse la definición de casos también. Síndrome febril específico, que estuvo los 15 días últimos en un lugar que pueda haber riesgo para transmisión de fiebre amarilla, independientemente del estado de vacunación. Y esto para todas las patologías, porque a veces cuando dice el paciente tiene todas las características y dice, ah, no, pero está vacunado para la fiebre amarilla, no es una fiebre amarilla, error, porque ahí podemos perder un caso porque puede enfermar igual, las vacunas no son 100% efectivas. Y digo lo mismo, que seguro ya lo sabemos todos, pero no lo quiero dejar de decir, para la fiebre hemorrágica nos pasa lo mismo, que en lugares donde no están acostumbrados a ver casos, a lo mejor tienen y dicen, no, pero está vacunado, no es una fiebre hemorrágica. La fiebre hemorrágica también se da vacunado, lo digo porque es una consulta frecuente. Y bueno, también la sospecha obviamente va a ser mayor en el caso de ictericia, sangrado o insuficiencia renal. Y esta es la herramienta más importante que tenemos, la vacuna. Tenemos una vacuna que tiene 98% de efectividad, es altísima, la vacuna es buena, es segura, está indicada para todos los viajeros que vayan a zonas de riesgo de transmisión de fiebre amarilla o algunos que a lo mejor no tienen tanto riesgo, pero lo exige el reglamento sanitario internacional. Y en Argentina es vacuna de calendario, es obligatoria para las personas que viven en algunos departamentos de la provincia de Chaco, Salta, Jujuy, Misiones, Corrientes y Formosa, porque se vio que esos son los lugares donde hay más posibilidad de que si viene podamos hacer un brote de fiebre amarilla. El esquema de vacunación es una dosis entre los 12 y los 18 meses de vida y un refuerzo a los 11 años de edad. Las personas que no recibieron esta dosis y ya tienen más de 24 meses, ya con una sola en la vida. Antes esto se revacunaba cada 10 años, eso no se hace más, ya se vio que con una sola dosis alcanza. O a lo mejor como hay poca vacuna, eso también puede ser. No, pero en serio, ya el reglamento internacional es una sola de por vida. Muchos de ustedes han trabajado en el Instituto Maestri, seguro alguno ha llegado a ligar 2 dosis, porque ahí sí se colocaba para los que trabajaban cada 10 años. Bueno, finalmente, ya voy llegando al final. Virus de la encefalitis de San Luis, tenemos también el pergamino. Bueno, al igual que el virus del Nilo Occidental, los dos son del género Flavivirus, son mantenidos en la naturaleza. Miren, los mantiene en la naturaleza las aves. Y acá cambia el mosquito, ya no es el Aedes aegypti, sino que son del género Culex. La infección en el hombre es por picaduras de mosquito, pero acá el humano es huésped terminal. La diferencia con esto es que el paciente, todos los que vi antes, al paciente lo tengo que aislar de los mosquitos, ponerle mosquitero, ponerle repelente si es posible, para evitar el brote. En estas dos enfermedades, como la viremia que hace el humano es más baja, es huésped terminal, se va a enfermar él pero no se va a contagiar nadie. Igual hay que hacer medidas de prevención y control porque si tengo este caso, probablemente los mosquitos que están en esta zona están infectados, ¿no? Pero esa persona no va a contagiar a nadie. Y bueno, ambos virus pueden ser neuroinvasivos, dan cuadros de encefalitis, meningoencefalitis, pero son un porcentaje pequeño lo que hacen esos cuadros. La mayoría, como en todas las arbovirosis, son asintomáticos. Pero bueno, en este caso no me importa porque no nos sirven para ampliar el lugar de donde se alimentan los mosquitos, ¿no? También el periodo de incubación, 1 a 2 semanas, y la definición de caso sospechoso, de nuevo. Generalmente, ¿cómo se detectan estos casos? O por descarte, porque entran en el marco de la vigilancia laboratorial, o sea, porque la mayoría va a ser asintomático. Un pequeño porcentaje va a tener un síndrome febril específico y solo lo voy a detectar por el laboratorio. O sea, va a ir al laboratorio seguro con otra sospecha y alguien va a decir, bueno, hacemos esto. Y sí, generalmente los que sí se encuentran, digamos, es cuando hace la enfermedad neuroinvasiva, que empiezo a empezar en todas las meningoencefalitis posibles, se ve, bueno, mando al instituto, mando acá, mando allá, y alguno es cada tanto.
Y bueno, las formas, la encefalitis puede tener unas formas graves, y las formas graves y fatales generalmente son en personas añosas. Confirmado también en Pergamino, el caso fallecido que tuvimos por encefalitis de San Luis también coincide con el perfil, digamos, de las guías. Bueno, y ya para ir más agrupando, diagnóstico diferencial entre cada una, las tres más importantes, obviamente, dengue, chikungunya y zika. Esto sale de las directrices para el diagnóstico y tratamiento de estas tres enfermedades en las Américas de la OPS 2022. Esto es nuevito, lo último que se hizo. Se usó el sistema GRADE, que seguramente la mayoría está familiarizado, es una búsqueda bibliográfica, un metaanálisis con metodólogos y con un grupo de expertos en el tratamiento de estas patologías para hacer recomendaciones, o sea, grado de evidencia y qué tipo de recomendación hacemos. No la puse toda, pero esto me pareció muy interesante porque lo que ellos vieron es que si las quiero diferenciar entre ellas, ya que dijimos, van a ver al laboratorio, yo tengo que orientar, no puedo mandar la muestra así a ciegas, orientar qué es lo que estoy sospechando. Bueno, para pensar, lo que se vio es que, por ejemplo, a trombocitopenia, aumento progresivo del hematocrito, leucopenia, anorexia, vómitos, dolor abdominal, escalofríos o hemorragias, con un cuadro de síndrome febril específico, esto me orienta más a dengue. Las artralgias me van a orientar hacia chikungunya, obviamente con erupción y conjuntivitis, y en el Zika el prurito con erupción y conjuntivitis. Igual, todos sabemos que en la práctica diaria esto no es tan claro como uno lo ve en el libro, digamos. La mayoría va a ser una mezcla ahí que, bueno, algo va a ser. Y después los diagnósticos diferenciales con otras patologías que no son arbovirales. Y acá, bueno, sí, abrimos el espectro y entren todas, muchachos, porque es un montón. Enfermedades tipo influenza, sobre todo cuando no hay compromiso de la vía aérea superior. Hemos visto, tenemos casos de COVID que no tienen compromiso de la vía aérea tan manifiesto al principio, pues sobre todo, por ejemplo, ¿no? Todas las de erupción cutánea, sobre todo para chikungunya y para Zika, entra rubiola, sarampión, escarlatina, etc. Enfermedades diarreicas, casi todas se pueden presentar bien con diarrea y vómitos. Enfermedades con manifestaciones neurológicas, las que se les ocurran. Esta es la que más me gusta, pero la que más problemas da. ¿Por qué? Bueno, la lepto a lo mejor con el laboratorio puede tener leucocitosis, aumento de la velocidad de eritro, por ahí la diferenciamos un poco, pero la fiebre hemorrágica argentina, por lo menos, en mi corta experiencia, es indistinguible generalmente de un dengue, y ustedes tienen también experiencia, la mayoría, en este tema. Los dos tienen leucoplaquetopenia, los dos tienen un síndrome febril específico. Clínicamente hay gente acá que ha visto muchas, no quiero nombrar a nadie, digo, pero ha visto muchas fiebres hemorrágicas y ha visto varios dengues y son iguales la primera semana. Después en la segunda semana se diferencian. Pero la primera semana yo tengo 8 días nada más para pasar plasma a un paciente de fiebre hemorrágica. Y ahí viene el problema que estamos teniendo ahora, que es, se están transfundiendo muchos dengue porque tenemos dengue en área endémica. Nosotros hace años que venimos desde el instituto, yo hace 12 años que estoy en el instituto, y desde que estoy en cada reunión de que hablamos de fiebre hemorrágica decimos, ojo que si entra dengue al área endémica vamos a tener un problema con el plasma. O estamos así como el pastorcito mentiroso. Bueno, pasó primero en el 2020 que tuvimos dengue en zona endémica, en la zona de Rosario, en la zona de San Nicolás, arrasaron con los plasmas. Y ustedes saben que nosotros la incidencia de fiebre hemorrágica ha bajado con los años, gracias a la vacuna, gracias a cambios sociales, a un montón de cosas, ha bajado la incidencia. Entonces tenemos menos oferta de donantes. Entonces tenemos pocos donantes, poca posibilidad. Bueno, acá aprovecho para los que no las conocen, Penélope Arto y Andrea Villalba, que se han sumado al equipo nuestro de trabajo del instituto, justamente porque las dos son especialistas en hemoterapia y con ellas estamos trabajando para aumentar la oferta de plasma. Hoy el plasma, no me voy a entrar en fiebre hemorrágica, pero es mi pasión, digamos, pero el plasma hoy se obtiene, cada provincia obtiene su propio plasma, pero no está alcanzando, entonces desde el instituto, bueno, Marita después estamos tratando de hacer de ver de dónde más sacamos plasma. Bueno, otras infecciones, gastroenteritis, paludismo, bueno, el lepto como lo dije, etcétera, las neoplasias malignas, tipo leucemia, linfoma, otras neoplasias. Y bueno, ojo con el abdomen agudo. Esto es
muy frecuente en el dengue, o está descrito que sea muy frecuente, por un paciente que viene con un síndrome febril, un dolor abdominal agudo, con defensa, que no cede con analgésicos comunes, le hacemos una ecografía pensando a ver qué tiene, vamos a hacerle la ecografía y vemos que las paredes de la vesícula están engrosadas. Es un paciente que puede tener, obviamente, una colecistitis, pero no, lo que está teniendo es un dengue que está haciendo un dengue con una extravasación plasmática, ¿no? Así que más de un dengue se ha operado y aumenta la letalidad cuando eso sucede. Y acá les dejo la parte linda que les gusta a todos. Ahora les explico cuadrito por cuadrito cómo es el diagnóstico de estas enfermedades. Y ahora nos detenemos media hora más. Nada, mentira. Acá vamos a es así. Métodos para detectar, para diagnóstico, como todas las patologías virales. Métodos directos, serología. Método directo tenemos las PCR para el dengue y para todas las otras tenemos las PCR. Para el dengue también tenemos el antígeno NS1 y el aislamiento viral. El aislamiento viral no se usa de rutina, pero sí la PCR. Entonces, si es una muestra temprana, se va a hacer PCR. Primero se va a tratar de hacer PCR. Si la muestra tiene más de 6 días, se va a hacer serología. Y hay un periodo corto en el que hay que hacer las dos técnicas porque no sabemos, digamos, y varía un poco entre ellos también. El dengue tiene como un periodo más corto para usar la PCR, el chikungunya se puede usar un tiempito más largo, pero lo importante de todo esto es que ustedes no tienen que pensar en qué método tienen que aplicar porque simplemente tienen que mandar, cuando tiene indicación de pedir laboratorio, con que manden la ficha que diga fecha de inicio de síntomas, fecha de toma de muestra, esto lo hacemos nosotros. O sea, y después esto se carga en CISA en el momento que está la prueba y se pone también en los comentarios tomar una segunda muestra o la interpretación del caso, confirmado, probable, sospechoso. Así que no me voy a detener a explicar, a menos que alguien quiera y me dice, le explico todo esto, pero si no, simplemente saber eso, digamos. Nosotros vamos a ver, según la fecha de inicio y según la toma de muestra, qué vamos a aplicar. Si necesitamos esos dos datos, como todos los otros datos, y que la ficha esté completa y firmada y si pongan un teléfono al médico, porque a veces no tenemos los datos y no sabemos a quién llamar. Y bueno, nada, ya termino. Y las medidas de prevención y control. Medidas de prevención son antes de que tengamos el brote. Entonces, ya sé que estoy siendo enfática en algo obvio, pero esto no sucede en ningún lado del mundo, no solo acá, no sucede en todos lados. Saneamiento, ordenamiento ambiental, control de los criaderos de mosquitos, la evaluación entomológica. Tenemos que saber si en nuestra ciudad tenemos Aedes. Tenemos, sí, ahora ya sabemos, pero no. Ese monitoreo para hacer el control, capacitación, educación, participación comunitaria, recomendaciones especiales para viajeros. Ahí viene, bueno, explicarle al viajero, mira, bueno, vas a ir acá, ponete la vacuna de la fiebre amarilla, o si vas a ir a tal lado, tenemos una circulación de dengue, usar ropa clara, mangas largas, repelentes, básicamente todo lo que ya sabemos. Y lo más importante, que tenemos como medida de prevención, las vacunas, que para fiebre amarilla ya hablamos. Para dengue, vacunas para dengue, tenemos 2 aprobadas por ANMAT en Argentina, ninguna por ahora está disponible para el uso masivo. La primera que se aprobó, que fue la del laboratorio Sanofi, esa vacuna se vio que no puede ser usada en pacientes que nunca tuvieron dengue. O sea, si nunca tuviste dengue, no puedes usar esa vacuna porque aumenta la posibilidad de internación. Está actuando como, vieron que la segunda infección por dengue tiene, no siempre, pero puede tener más probabilidades de tener un dengue grave. Bueno, la vacuna estaba actuando de esa forma, entonces se vio. Y el grupo de edad también es chico, entre 6 y 9 años a 45 años nada más se puede usar y tiene 3 dosis, que era 0, 6 meses y 12 meses, era complejo. Entonces, esa fue aprobada por ANMAT, pero para que esté disponible para el Ministerio de Salud, si el Ministerio lo determina que la necesita usar, la tiene aprobada por ANMAT, pues no la puede usar. Y ahora la segunda vacuna, que ya todos deben haber visto la noticia, en abril se aprobó también ANMAT, aprobó la segunda vacuna del laboratorio Takeda. Esa vacuna también cubre para los 4 serotipos, tiene una protección, una efectividad para prevenir la internación de un 80% aproximadamente, son 2 dosis. Y bueno, se supone que llegará a Argentina, Marita, a lo mejor está más el tema de las fechas, pero
tipo septiembre a noviembre sería cuando tendría que estar llegando. O sea, para este Pero brote... no va a tener probabilidad de ¿Qué tener tipo de la- vacuna, perdón, Ana? Pero para el año que viene, el problema es el año que viene. ¿no? ¿Qué tipo de vacuna es la vacuna esta de...? Es una virus vivo atenuado. Ah, es virus vivo. También, sí, es como cándido. Bueno, y en contexto de brote, medidas de control. Ya termino, les prometo. Las medidas el bloqueo del caso, ¿por qué la importancia, digamos, de notificar también los que no le tomo laboratorio, digamos, la notificación nominal? Es porque tengo que hacer el bloqueo. Y esto se hace en la vivienda del caso, en las viviendas de toda la manzana y en las viviendas de las 8 manzanas que circundan a esta manzana, porque el Aedes puede vivir hasta un mes. O sea, tenemos un montón de tiempo que puede seguir contagiando. Y puede volar entre 100 y 300 metros. O sea, si tiene comida más cerca no va a volar tan lejos, pero si no tiene hasta 300 metros puede volar. Una cosa que no dije, no sé si un dato de color, nada más que la que pica y contagia es la hembra. Ya seguro que lo sabían todos. Bueno, y en esos lugares lo que se hace es... Ojo con los chistes. Por favor, desconstruyamos, ¿no, gente? Bueno, control y eliminación de criaderos inservibles y bueno, capacitación para el personal de salud para que detecte rápido, educación para la salud, para la población, para que consulte rápido. Y lo más importante, que todavía la principal herramienta que tenemos para prevenir, para controlar, etcétera, es obviamente luchar contra el mosquito. Guías, muchas guías. Están, la verdad que por eso muchos de estos son de donde fui tomando las recomendaciones para esta presentación, pero son bastante claras porque ya hay mucha experiencia en el tema, entonces ya las van haciendo más dinámicas. Esta es la que les decía yo, las directrices son las más nuevas, son las del 2022 donde se usó el sistema Grey, entonces hay buenas respuestas, digamos, a dudas que uno tenía con los arbovirus de cómo hacer, por ejemplo, le paso, no voy a entrar en el tema, pero quiero decir, tengo un dengue con plaquetopenia, ¿le paso plaquetas, no le paso plaquetas? Bueno, no, ya ahí está la recomendación de que dice, no hay que transfundir plaquetas, a menos que el paciente esté sangrando o a menos que sea una embarazada que tenga menos de 50.000 plaquetas. Ese tipo de indicaciones, digo, está bueno para ir a verlas. Y bueno, nada más, gente, muchas gracias.